Sí, les hablé de la condición médica, también algún tumor en el cerebro está creciendo, puede ser que eh, si se encuentra en la zona mesolímbica dopaminérgica, que es donde se secreta la dopamina, y evita el tumor que se secrete la dopamina, la gente pues entra en depresión. En los años 70 más o menos, descubrieron un compuesto sintético de la dopamina llamado L-Dopa. La gente que tenía mal de Parkinson se la dieron y vieron que se curaba, que ya no tenían temblores en las manos, ni en los brazos, ni en las piernas. El problema es que después de dársela mucho tiempo, el cerebro ya no la producía. Entonces tenían que incrementar la dosis. Y llegó un momento en el cual un día no tuvieron dosis y las personas, aparte que les regresó el Parkinson, tenían unas depresiones pero súper fuertes, a tal grado de que se querían suicidar. Entonces es peligroso dar dopamina directamente a la persona que tenga depresión o que tenga Parkinson, porque la dopamina tiene muchas funciones. Entonces, pues los médicos descubrieron que no era bueno darles dopamina directamente porque el cerebro se acostumbra a la dopamina y deja de producirla. Y, de hecho, sí es una película eh, más o menos, se hizo muy famosa esa película porque era gente que estaba así toda tiesa y tenían varios años ya, hasta 20 años. Una gente tenía 20 años así, no se podía estaba con parálisis y le dieron la L-Dopa y volvió a caminar, volvió a hablar. Su vida era normal, o sea, de nuevo, pero duró como una semana, nada más ese efecto. Y luego eh, el cerebro nunca deja de secretar dopamina. Secreta menos dopamina, genera Parkinson, genera depresión. Son los dos efectos directos de la falta de dopamina. Pero en el caso de que se le dé dopamina, nomás una semana le dura el efecto. Porque el cerebro, cuando descubre que tiene dopamina de algún lado, deja de producirla. Entonces, y hubo una película muy triste porque pues solamente regresaron a la vida una semana y les tuvieron que quitar la dopamina para que el cerebro siguiera produciendo. Y es una película basada en hechos de la vida real, no es una película ficticia. Entonces, bueno, eso ocurre cuando se da dopamina de forma directa. Y cuando hay un tumor que evita que secrete dopamina, pues puede generar Parkinson. Si está en la zona de la sustancia negra del mesencéfalo o bien en el cerebelo. Si no está en esas zonas, si está en la zona mesolímbica, entonces produce depresión. Creo que ya habíamos platicado de eso, ¿no? Un poquito. Entonces, miren, vienen trastornos depresivos no especificados que la gente no sabe por qué, o bien son específicos bajo algunas circunstancias que vive la persona. También es algo interesante porque ciertos elementos detonan depresión, sobre todo cuando la persona los vincula con alguna situación que vivió dolorosa. Pero bueno, entonces hay situaciones específicas que detonan la depresión y situaciones también no específicas. O sea que de repente la gente está deprimida, no sabe, tú le preguntas por qué estás deprimido, no sé, no sé por qué. Entonces también cabe esa situación, ¿no? Como el que tiene trastorno de ansiedad generalizada, que tú le preguntas por qué te sientes ansioso y te dice, pues no sé, pero me siento ansioso. Les digo, es una situación la segunda más frecuente, la depresión por la cual se consulta
al psicólogo, al psiquiatra. Cada vez el psicólogo cobra más fuerza que el psiquiatra, porque el psiquiatra, pues hay menos psiquiatras que psicólogos, y cada vez hay más psicólogos que psiquiatras. Entonces, miren, vamos a empezar a leer en características clínicas. ¿Me ayuda alguien? ¿Sí alcanzan a ver bien? Sí, sí se ve, profesor. Sí, adelante. ¿Quién es? ¿Ruth o quién Sí, habló? soy Ruth. Ah, ok. Adelante. Empiezo con características clínicas. Sí, Sintomatología. La sintomatología de los trastornos depresivos se puede agrupar en 5 categorías distintas. Síntomas afectivos y emocionales. El síntoma afectivo más característico de la depresión es el descenso en el estado de ánimo o tristeza patológica. Esta tristeza puede manifestarse y describirse de distintas maneras, tales como abatimiento emocional, desesperanza, pesimismo, desamparo o amargura. Otras veces, las personas deprimidas hablan de sensación de vacío, insensibilidad, anestesia emocional o incapacidad de tener sentimientos. En niños, adolescentes y ancianos, el síntoma principal puede ser la irritabilidad o inestabilidad y no la tristeza. bien. Otros síntomas anímicos que pueden acompañar a la depresión son la disforia, malestar por la vida, disgusto o insatisfacción vital. La anedonia, incapacidad para experimentar placer o para disfrutar de las cosas. La ansiedad, los sentimientos de soledad y aislamiento o de incapacidad. Los sentimientos de culpa y de fracaso y los deseos incontrolables de llorar, aunque en las formas crónicas la persona puede manifestar un bloqueo emocional sintiéndose incapaz de llorar. ¿Tienes bueno, ahí están los síntomas de tipo afectivo. No siempre la depresión se expresa con una baja anímica. En general, sí. De hecho, la palabra depressus, que es el origen de la palabra depresión, es una palabra de origen romano, de latín clásico, eh, que de hecho la utilizan los geólogos, los ingenieros que hacen carreteras, cuando hablan de una depresión, dicen, cuando están diseñando una carretera, que hay una depresión en el terreno. No sé si han escuchado esa expresión. La palabra depresión Sí. en el terreno significa que hay como un hundimiento. Entonces, es una palabra común que la pueden usar diferentes ciencias. Significa como que es un bache, como algo hacia abajo, ¿no? O como un hundimiento. Entonces, cuando hablamos metafóricamente, claro, de hundimiento, en el caso de la persona que tiene un trastorno anímico, estar hacia arriba, pues es como estar alegre, y estar hacia abajo es estar como apachurrado. Entonces, de ahí viene el término depresión. Pero no siempre estar apachurrado es sinónimo de depresión. Hay gente que la depresión la manifiesta con agresión, con irritabilidad, como el caso de los ancianos. Y también, bueno, ahí lo menciona, la, sentir un vacío, como que hay algo que no los llena, ¿verdad? Y bueno, también la anedonia es la gente que a lo mejor no se le nota la depresión, pero no puede tener placer sexual. Esa es la anedonia, así se llama. Eh, y a lo mejor otro tipo de placeres, no nomás el sexual. Puede ser que no le sepa un pastel de chocolate muy sabroso, no le sepa rico, le sepa amargo. Entonces, evidentemente, pues es también una manifestación de la depresión. A lo mejor no se le nota, pero no goza la vida, no disfruta las cosas que tiene la vida. También esa sería una forma de entender la depresión. Porque la comida, yo creo, después tal vez del sexo, es lo más placentero y lo más repetitivo,
porque lo haces muchas veces al día. Me refiero a comer y disfrutar la comida. La gente que tiene anedonia, no disfruta la comida, no disfruta, por ejemplo, un viaje. La gente disfruta mucho viajar, o estar en la playa, no lo disfruta, se queda en el cuarto, no puede salir, no lo encuentra chiste. Digo, también hay una especie de depresión normal en los adolescentes intermedios, que no quieren salir de su cuarto, que se encierran, pero esa es una etapa normal en los adolescentes, porque están como las mariposas, ¿verdad? Las orugas se encierran para convertirse en mariposas. Se ha hecho una analogía entre ese asunto del encierro del adolescente con una preparación para la vida social. No es algo porque de niños y de adolescentes no se puede medir la psicopatología, acuérdense. Si no, descarguen el libro de Ajuria Guerra, porque la psicopatología en niños es casi imposible de determinar, porque el niño está evolucionando y lo que parecía patológico ayer, pues hoy ya no lo tiene. O el adolescente también está evolucionando, los adolescentes son rebeldes. Por ejemplo, mi hija está en una etapa, como es adolescente tardía, está llevándome la contra en todo. En todo me lleva la contra. Perdón que pongo un ejemplo personal. Pero pues, ese hizo un ejemplo bien curioso. Entonces, pues está preocupada mi mamá, su mamá. No, pues no tienen por qué preocuparse porque el adolescente tardío quiere afianzar su personalidad y quiere distinguirse ya de la de los padres. Es algo totalmente normal. No es que no es que toda su vida va a estar así, no. No, porque está precisamente la última etapa de la adolescencia es cuando se incrementa la rebeldía hacia los padres. Entonces, está a punto, no, tal vez en un año, 2 años, de que se le quite esa rebeldía y se vuelva mucho más sociable y acepte mucho más el juicio, el criterio paterno, ¿no? Y materno. Entonces, no es preocupante. Por eso les digo, en niños y en adolescentes la psicopatología hay que tomarla con muchísimo cuidado, porque están en evolución. Ya cuando salen de la adolescencia tardía, más o menos 22 años, porque la adolescencia inicial es a los 12, la intermedia como de 15 a 18, más o menos lo que corresponde a la prepa, y la tardía después de la prepa hacia más o menos la mitad de la carrera, se incrementa la rebeldía. Digo, no en todos los adolescentes, pero sí en muchos, creo que en la mayoría. Entonces, pero no podemos tampoco usar términos psicopatológicos en gente que esté evolucionando. Entonces, ya cuando salen, ya de 22 años para arriba, ya se puede aplicar el DSM-5 sin problema a todos, ¿no? Entonces vamos a seguir con síntomas cognitivos. Una duda, profesor, pero por ejemplo, ¿cuánto es el tiempo como normal o límite para decir, no, pues es que es porque está en la adolescencia? Por decir, si se pasa, no sé, 5 años, dice que de los 12 a los 22, o sea, ¿hay como un tiempo, un límite? Lo que pasa es que de los 12 a los O, 15 es un adolescente temprano que sobre todo su rebeldía se vincula con que desconoce su propio cuerpo, desconoce su cara porque le salen espinillas, le sale, en el caso del hombre, barbita de chivo, porque si se va a hacer barbizarrado, le va a salir poquita aquí nomás. También se desconoce a sí mismo. Entonces, imagínate que tú estuvieras en un cuerpo diferente al que tienes. Te sentirías muy agobiada. Entonces, en el caso del adolescente temprano, es por eso, porque desconoce su cuerpo y porque también sabe que ya no es un niño. Entonces, eso también es algo, pues, impactante, porque ya no puede extender la mano y que le den dinero y ir a la mesa y que le den de comer, porque él sabe que tarde que temprano tiene que independizarse. Entonces empieza a no aceptar las reglas de la casa,
hacer algo rebelde, pero la rebeldía se vincula también con las hormonas. También el adolescente temprano le genera mucha inquietud y vergüenza. Por ejemplo, las erecciones, en el caso del hombre, espontáneas, no las puede controlar. El hombre no puede controlar la erección hasta cierta edad, digamos. Y el adolescente temprano no puede. Entonces, de repente, tener una erección y estar en público con visitas, pues es algo bien. Entonces, lo que hacen es encerrarse, porque tienen mucho miedo de que los vean. También, anteriormente no chocaban contra la puerta y ahora chocan con la puerta porque su cuerpo ya es más grande. Entonces, es más bien de tipo hormonal al inicio. Luego ya la intermedia ya tiene que ver con otros factores, que tienen que ver más que nada por la influencia de los amigos. Porque de los 15 a los 18 es cuando se dan las amistades más fuertes, más sinceras, digamos, porque esa es como la etapa de la preparatoria. Y es cuando se da, entonces, el papá empieza a perder muchísima fuerza con los hijos. Eso es normal, ¿sí? Si el papá lo educó bien al hijo hasta los 12 años, no tiene por qué preocuparse. Si lo educó mal, los amiguitos lo van a hacer que se drogue, que anden en pandillas, que robe. O sea, los amigos son ahora como los papás, digamos, los que mandan entre los 15 y 18. Pero si el hijo tuvo buenos padres y buenas enseñanzas, no va a pasar nada en ese sentido. O tal, a menos de que sea algo biológico, ¿eh? Bueno. Y ya en la adolescencia tardía viene la rebeldía por contradecir al papá, porque esa es la famosa etapa en la cual creen que lo saben todo. Entonces, mi papá está mal, mi mamá está mal, lo que me decían está mal, porque suelen ser muy simplistas los adolescentes tardíos. Todo lo reducen a una idea, cuando que el mundo es súper complejo. Si el papá le da un consejo, pero no sale, y creen que el papá está mal, porque el mundo es tan complejo que puede no salir exactamente lo que le dice el papá. Entonces, de ahí se agarran los adolescentes y empiezan a discutir. Entonces, pero eso tarde que temprano se acaba, más o menos 22 años. Digo, Stanley Hall, hay 5 grandes estudiosos de la adolescencia. Arnold Hessel es uno de ellos, y Stanley Hall es el otro, son de los 2 grandes estudiosos de la adolescencia. Los pueden buscar en internet, sus libros sobre adolescencia. También Musser, Conger es otro autor, Kagan es otro autor. Ellos hicieron también un libro sobre adolescentes, que es muy interesante. Entonces, pero a Julia Guerra, que es la que estudia la psicopatología en niños y en adolescentes, nos habla de que no podemos nosotros juzgar conductas adolescentes que pudieran ser bastante extremas como patológicas, o de niños tampoco. Porque el niño está evolucionando. Entonces, si el niño tiene un berrinche a los 9 años y lo llevamos con el psicólogo, y el psicólogo no conoce bien esto y lo diagnostica con el DSM-5, pues va a salir que el niño es antisocial, que no tiene control de impulsos, pero eso no es cierto, porque es una etapa normal en el niño ser berrinchudo. Entonces, esa etapa la va a ir dejando, igual que en el adolescente. El adolescente también está cambiando y está evolucionando. Entonces, hasta los 22 años, podemos saber, a lo mejor a los 23, digo, 23 años, 24 años, ya está estable la personalidad. Entonces, podemos interpretar mucho mejor la psicopatología. Sin embargo, Stanley Ford cree que es hasta los 28 años. Otros autores consideran que es hasta que el individuo abandona el hogar de los padres, forma una nueva familia y tiene un trabajo. Entonces, esos criterios no están claros hasta dónde termina la adolescencia. Según unos, el criterio es el legal. Cuando el país en donde vives dice que tú ya eres mayor de edad. Ese es un criterio. El otro criterio es cuando dejas la casa de los padres y eres capaz de tener una pareja y de tener un trabajo que te dé de comer. Entonces es cuando se deja la adolescencia. Otros piensan que es a los 22 años.
¿sí? Que aunque sigas con los papás hasta los 40 o 50 y que te sigan manteniendo y dando de comer, bueno, pues qué padre, ¿no? Entonces, hay mucho criterio. No se sabe cuándo termina la adolescencia. Es un asunto que sigue todavía en la mesa y en la discusión, ¿verdad? Les digo, por ejemplo, Stanley Hall dice que termina hasta los 28 años. Independientemente si se fue de la casa y todo, no sé. Los adolescentes tardíos no se sabe cuándo termina. Sí se sabe cuándo empieza, porque la adolescencia concuerda con la pubertad. Ahí inicia. Pero cuando termina, no se han puesto de acuerdo. Lo que sí se sabe es que el adolescente tiende a tener más rebeldía, no dura en los trabajos, porque es más broncudo, porque no se deja. Pues ya cuando tienes un hijo y el hijo necesita pañales y leche, y eres hombre y la mujer te exige pañales y leche para el niño, porque no puede trabajar porque está cuidando al bebé, entonces tú ya te comportas muy bien en el trabajo porque no quieres que te despidan, porque sabes que tienes que darle de comer a tu hijo y tienes que comprarle pañales. Entonces, otros dicen que ahí es cuando se acaba la adolescencia, cuando te entra en la mente la idea de que otros dependen de ti, de que tú ya no dependes de tus papás, sino otros dependen de ti y tú ya eres papá. Entonces, les digo, hay muchos criterios. En el caso de la adolescencia no se sabe cuándo termina. Se sabe que algún día termina, ¿verdad? Pero cuando termina, desde el punto de vista observable, es cuando la persona deja de ser rebelde y acepta al papá. O sea, todo lo que decía el papá dice, tenía razón el viejo. Cuando dice, mi mamá tenía razón. Es cuando ya se acaba la adolescencia. ¿Sí? Entonces, cuando todavía dicen, no, mis papás ya dieron el viejazo, no agarran la onda. Bueno, pues sigue todavía en la adolescencia. Cuando tú dices, porque yo fui adolescente alguna vez, que me vean viejo. Y yo me acuerdo que era bien broncudo y llevaba la contra y no me gustaba me sentía muy incómodo cuando me decían ponte suéter, porque está haciendo frío. Y decía, pues yo no tengo frío, ¿por qué me tengo que llevar un suéter? O sea, porque también los papás se quedan con la idea de que es como que sigue siendo un niño. Te siguen tratando como un niño, pues no, el papá tiene que evolucionar y tiene que también dejar ir al hijo, porque es lo normal y la ley de la vida es que el hijo se vaya y forme otra familia. Y ya, y ves al niño de 40 años y la mamá le dice, ponte suéter, hijo, está haciendo frío. Bueno, no le va a contestar a la mamá, ya tiene 40 años, ya está maduro, pero si tiene 22 años, le dice, mamá, déjame en paz, yo sabré si tengo frío o no, porque eso es la etapa en la cual está la contradicción hacia los padres, ¿verdad? Igual el adolescente intermedio, sobre todo el intermedio se deja influir por los amigos, el adolescente inicial por las hormonas y el adolescente tardío porque no concuerda con la visión del mundo de los padres. Sin embargo, tarde que temprano se va a convertir en el más eh, recalcitrante defensor de las ideas de los padres cuando salga de la etapa de la adolescencia tardía. ¿Sí? Todos estamos, digámoslo así, condenados a convertirnos en lo que son nuestros papás. ¿Sí? Y eso también lo mencionaba Freud, ¿eh? O sea, porque nosotros repetimos los esquemas de donde venimos. Él le llamaba compulsión a la repetición, y es un libro. Pero bueno, no sé si contesté la pregunta. Luego me hago bolas con tanta cosa. Sí, gracias. Bueno, entonces vamos a leer síntomas cognitivos. ¿Quién más nos ayuda? Celina, ¿estás por ahí? Osvaldo. Hola, hola. Sí, profe, sí estamos aquí. Qué bueno. A ver, nos echan la mano con síntomas cognitivos. Eso Sí, sería, fíjense, ¿se acuerdan que vimos a Albert Ellis y Aaron Beck? Que eran los teóricos que creen que que los seres humanos sufren por la forma como piensan. Entonces, las cogniciones, ellos creen que anteceden a las patologías.
Entonces, si yo pienso que nadie me quiere, y si yo pienso que nunca voy a lograr que alguien me quiera, pues me voy a deprimir. Pero eso es una cognición. Entonces, diría Albert Ellis y Aaron Beck, los teóricos de la terapia racional emotiva, que primero tengo que cambiar mis pensamientos. Vamos a ver qué piensa, cómo piensa el que tiene depresión. Adelante, síntomas cognitivos, Celina, por favor. Un síntoma muy común en los trastornos depresivos es que las personas suelen presentar problemas de atención. Concretamente, es concentración de memoria que suelen interferir en su función diaria, apareciendo quejas frecuentes de pérdida de memoria y olvido. Por otra parte, aumenta la atención autofocalizada y centrada en los estímulos negativos. La persona deprimida tiende a realizar una valoración muy negativa de sí misma, de los demás, del mundo y del futuro. Otras quejas habituales están relacionadas con la lentitud del pensamiento o dificultad para pensar, la confusión de ideas e incluso la inhibición en los casos más graves. Asimismo, las personas suelen mostrarse continuamente preocupadas, indecisas y con pensamientos obsesivos, rumiaciones. Así se les llama también al pensamiento obsesivo. Ese es un sinónimo, rumiación, ¿eh? O sea, rumiación es repetir, repetir, repetir. Entonces, ¿se acuerdan de la tríada de Aaron Beck? No sé si la recuerdan, que sí la vimos, porque yo les di teorías de la personalidad 2. No sé si la recuerdan. Creo que no la recuerdan. Bueno, Aaron Beck dice que se requieren 3 condiciones para que una persona se deprima, que tienen que ser de tipo cognitivo. Pensar que no va a tener futuro, pensar que nadie la quiere y pensar que no es capaz de salir por ella misma del bache donde se encuentra. Entonces, no hay futuro, nadie me quiere, no soy capaz. Eso se le llama la tierra de Aaron Beck. Aaron Beck fue, yo creo que uno de los psicólogos que más estudió la depresión y que más luz nos da sobre este asunto. ¿Se acuerdan? Ese se llama la tierra de Beck. Sí la vimos, tuvimos que haberla visto cuando vimos la terapia racional emotiva. Entonces aquí los síntomas cognitivos, ahí dice, no hay futuro, nadie me quiere, o sea, sin embargo, a lo mejor sí lo quieren, pero tiene una percepción de que no la quieren, no lo quieren. Tiene una percepción de que el futuro va a ser negro, oscuro, terrible, malo. Entonces, sin embargo, el futuro nadie lo conoce. ¿Por qué tiene que conocerlo el depresivo? Yo creo que eso es un elemento de psicoterapia, decirle al depresivo, ¿y tú cómo estás seguro de que en el futuro te va a ir mal? Si tú no conoces el futuro, nadie lo conoce. Y entonces, eso haría Aaron Beck. A ver, ¿estás absolutamente seguro de que nadie te quiere? Seguramente que a mucha gente le quedamos mal, pero a mucha gente le quedamos bien. Entonces, habrá gente que no te quiera, pero habrá gente que sí te quiera. Si te focalizas en los que no te quieren, pues obviamente tu mundo se va a acabar, pero focalízate en los que sí te quieren, o en los que te toleran, digamos, bueno. Y la otra que era, que no eres capaz. Bueno, ahorita no eres capaz. A lo mejor no tienes un trabajo, porque pues todavía dependes de tus padres, pero tarde que temprano vas a tener un trabajo. ¿Por qué no? Eres inteligente, eres un ser humano, eres capaz, hay oportunidades. Entonces eso es como hacer de manera cognitiva, reorientar a la persona, pero bueno, también tienen síntomas de tipo conductual, o sea, son de los 3, en el afecto, en la mente, que sería la cognición, y en la conducta. Entonces, a ver si nos ayuda Osvaldo, o Cristian, quien guste, síntomas conductuales. Hola, hola. No contestan. Sí estarán ahí. Hola, hola. Sí Perdón, están. sí, aquí estoy nomás que estaba ocupado haciendo unas cosas. Perdón. Adelante. Gracias.
Otro síntoma característico que suelen presentar la mayoría de las personas deprimidas es una actividad motora reducida. Mm, Asimismo, pueden presentar un retardo o el ¿qué? Enlentecimiento sí, psicomotor, como una marcha lenta o pasos pequeños con un escaso contacto ocular, baja ansiedad en la voz, intensidad, perdón, en la voz. En los casos más graves pueden llegar a la inhibición extrema. La sí, persona deprimida va debajo de, ¿qué? Va dejando de realizar actividades con las que antes disfrutaba y poco a poco va dejando de salir, de relacionarse con los demás, pudiendo llegar incluso al abandono de responsabilidades familiares, laborales, etcétera. Todo lo que reactúa aislándolos y reprimiéndolos aún más. sí, ese es el famoso círculo vicioso del depresivo, que también no tiene el ansioso. El ansioso se preocupa por algo y como está preocupado, no hace nada, nomás está preocupado. Entonces, al no hacer, eh, tiene que hacer un proyecto, un trabajo para donde es empleado, no lo hace y se preocupa más porque lo regañaron por no hacerlo y se vuelve círculo, igual el depresivo, no sale con amigos, tiene miedo de que lo critiquen, vamos a suponer. Entonces, al no salir, los amigos ya no le hablan. Entonces, él cree que ya no lo quieren, pero pues él mismo se está metiendo en ese círculo vicioso. ¿Sí se fijan? Entonces, miren, cuando yo estudié la carrera, nos decía un maestro que nos daba neuroanatomía, que luego nos dio neurofisiología y nos dio ese tipo de materias de corte biológico, nos decían, la depresión, se quita simplemente pidiéndole a la familia que la persona que está deprimida, que la despierten temprano, que le hagan mucho ruido y no la dejen seguir dormida. ¿Por qué? Porque la persona que duerme poquito, ocurre algo en su cerebro que la vuelve activa, a veces hiperactiva, y eso está en contradicción con la depresión. Si una persona que se duerme, levanta hasta la 1 de la tarde y que se durmió a las 11 de la noche, pues durmió muchísimas horas porque está deprimido, si lo levantas a las 6 de la mañana, no va a tener qué hacer, entonces probablemente salga de la casa y empiece a ver amigos o le hable por teléfono a amigos, se empieza a conectar de nuevo con el mundo y se le quita la depresión. Digo, no en todos los casos, pero ahí ese es un dato interesante. ¿Cómo podemos cortar una depresión? Aconsejándole a la familia que chequen que no duerma más de 6 horas. Esa sería una alternativa, piensa. Y de hecho, yo lo he comprobado, o sea, sí funciona eso. Cuando alguien está deprimido, no lo dejes dormir. No, digo, no que le quites el sueño de toda la noche, claro, obviamente que no. 6 horas, no más. Y empieza a reactivarse, ¿sí? Porque si lo dejas dormir mucho, tú dices, para que descanse, para que... No, eso es muy malo, porque lo dejas dormir de más, menos sale, menos se relaciona, se mete en el círculo vicioso, se vuelve más depresivo. Sé que hay que cortarle el sueño, aunque se escuche feo, pero bueno, ya nos queda menos tiempo, que nos quedan 3 minutos, se va el tiempo volando. Síntomas motivacionales, ¿quién gusta? Y luego síntomas somáticos, a ver si ya los terminamos, por favor. Hola, hola, como que están un poquito este, silenciosos. O si quieren, yo les doy los síntomas motivacionales. Junto Si con la quiere yo, profe, bueno, adelante, Celina. junto con la tristeza, otro de los síntomas principales de la depresión es la apatía, el aburrimiento, la indiferencia y la incapacidad para disfrutar de las cosas o experimentar placer. Todos estos síntomas de desmotivación conllevan además una dificultad
para realizar tareas habituales como ir a trabajar o asearse, así como una dificultad en la toma de decisiones cotidianas. Sí. Y los somáticos. Los somáticos, al menos la mitad de las personas con depresión suelen presentar diversas sintomatologías somática de distinta consideración. Los dolores de cabeza, los musculares son algunos de los síntomas más frecuentes, así como la visión borrosa, la Ajá. sequedad de la boca o las molestias abdominales, diarrea, gases, estreñimiento, vómitos, náuseas, Sí, etcétera. porque el sistema inmune está deprimido también, ¿se acuerdan que les dije? O sea, las náuseas, la diarrea, tienen que ver también con depresión. O sea, la gente deprimida es muy fácil que le caiga un catarrito, una diarrea, una molestia, porque la depresión, si la persona llora cuando está deprimida, no, porque el llanto le permite contrarrestar, digamos, los efectos nocivos de la depresión al sistema inmunológico. Pero si no llora y está deprimida, y está encerrada, entonces tiende a tener problemas de salud. Eso se ha estudiado muchísimo, ¿eh? Los problemas de salud casi siempre se vinculan con la depresión. La gente que vende seguros no asegura a la gente deprimida, o sea que se puede morir antes del año por una enfermedad grave. O también la gente deprimida no se fija cuando cruza la calle y la atropella un camión. O sea, es muy mala la depresión, es mejor la ansiedad. Pero bueno, también la depresión es un problema bastante frecuente. Bueno, ¿qué más? Dice, más frecuentes aún y afectando aproximadamente un 60% de las personas deprimidas son los problemas del sueño. Aproximadamente entre un 70 y 90% de estas personas suelen tener problemas de insomnio inicial, medio o terminal, presentando sobre todo despertares frecuentes a lo largo de la noche o despertar precoz, se despierta de la madrugada y ya no puede volver a conciliar el sueño. O sensación de sueño no reparador. En ocasiones las personas deprimidas pueden experimentar una somnolencia excesiva o hipersomnia,